Yo entré en una etapa donde el enemigo me atacó la mente. Y yo escuchaba voces de demonios que me decían: suicídate, 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 acaba con tu vida. Esas palabras me martillaban fuertemente, me golpeaban. Y una 2 de la mañana yo escuchaba voces de demonios, pensaba que estaba alucinando. Y yo pego un grito y me levanto de la cama y empiezo yo a llorar sentado. Y yo dije: demonios inmundos, déjenme tranquilo. Mi mamá escuchó el grito de la otra, porque en ese tiempo yo estaba en casa de mis padres. Me tiré de rodillas a llorar, a llorar, a llorar y decir: demonios, déjenme tranquilo, yo soy de Dios, yo soy de Cristo y Dios me levantará de este estado. Hola, Dios te bendiga en esta hermosa hora de la tarde, en el cual tenemos la dicha y la honra en este medio de comunicación, por medio de este gran canal de bendición que es YouTube. Hoy tenemos la honra por medio del canal, ¿verdad? De nuestro hermano y amigo Yesir López. Estamos acá con la finalidad de gozarnos con cada oyente y cada persona que está ahí en sintonía. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición, mi hermano Yesir. Verdaderamente es un privilegio muy grande que nos haya sacado de su agenda siempre apretada un espacio para bendecir a más de uno por medio de este canal de gran bendición, en el cual muchas personas siempre llegan a conectarse a tiempo. Nuestro hermano Yesir en esta vez nos acompaña porque él, bueno, escribió un libro que ministró muchas vidas, incluyendo la mía, el cual me gustaría tocar pinceladas o puntos específicos de este libro que se llama Al borde de un colapso ministerial. ¿A qué se refiere el nombre, mi hermano Yesir? Bueno, hermano Arley, en el año 2005 tuve la intención de escribir un libro. Yo me convertí al Señor en el año 1995, teniendo 14 años de edad. Tenía 14 años de edad y bueno, desde pequeño amé mucho la lectura, amé mucho investigar, amé mucho, siempre tenía tantos interrogantes de saber muchas cosas. Me convierto a Dios y en base a tantas experiencias que uno tiene en este camino, uno se inspira en querer escribir algo, porque siempre quise escribir un libro. Entonces, en el 2005 yo pasé una situación personal, no eran mis años de novato en el ministerio, mis primeros años, y empecé a escribir Al borde de un colapso ministerial, porque en medio de esa pasión que yo estaba teniendo, hubo un momento en que me desmotivé por alguna circunstancia. Escribí, pero luego no le di importancia, pasaron los años, perdí lo que había escrito, volví otra vez a intentar escribir, viendo en la medida que uno va avanzando en el evangelio se va dando cuenta de muchas cosas. Pero fue cuando viví la experiencia más dolorosa en mi vida, ya en el año 2020, pues cuando decidí volver a emprender a escribir con el mismo título que yo había tenido años atrás. Ok, qué gran bendición. O sea, se puede decir que el título es la prueba visible de la experiencia vivida en carne propia, digámoslo así. Exactamente, claro que sí. El evangelio no es fácil, pero es bonito. Amén. Pero tener un ministerio es difícil y es muy complejo. Qué tremendo. Porque es un arma de doble filo. Un día te aman, otro día se convierte en algo que te marca cuando algo no sale bien en este caminar. Tremendo, mi hermano Yesir. Aquí hay un capítulo que es el 1, donde dice bienvenidos al mundo, una breve biografía. ¿A qué se refiere? Una breve biografía, pues me río porque alguien en estos días ya hace un buen rato, me decía: bueno, dijiste es una breve biografía, pero no fue tan breve. Ok. Pero allí hablo de mi testimonio en gran parte y hago una combinación con la niñez que se vive en otros hogares, en otras personas, y hago menciones de algunos libros que yo alcanzo a leer, como El Principito, y relaciono algunas frases que son una realidad y lo mira uno desde la perspectiva de la vida de uno. Y pues el libro tiene una mezcla de muchas cosas.
Ahí la Biblia es el eje central, porque hablo mucho de temas bíblicos allí, pero también hago mención de otros escritos, pero hablo mucho de mi testimonio, lo que fue la vida de mis padres, el día de mi nacimiento, mi crecimiento, lo que viví en mi niñez. Hay testimonios más fuertes que otros, pero aunque nuestro testimonio sea un testimonio de pronto de alguien que no fue drogadicto, ni alcohólico, ni asesino, pero hay otras perspectivas por las que se narra un testimonio. Amén. Y cómo llegué yo al Evangelio, cómo llegué al Evangelio y de qué me empecé a dar cuenta más adelante de lo que, la perspectiva que yo tenía de lo que era el cristianismo en un momento y de lo que empecé a ver más adelante de lo que era la vivencia dentro del cristianismo. Ok, qué bendición, mi hermano. ¿Y el precio del llamado en el ministerio, a qué se refiere? Bueno, ahí hago mención, amé mucho este libro y lo amo demasiado porque siempre tuve el sueño de escribir, como le dije ahorita, y ahí plasmo, hablo de Abraham, el caldeo, pero llega una parte que es la que más me enfoco, cuando el profeta Elías le dice a Eliseo, le arroja el manto, y Eliseo entendió lo que era el arrojarle el manto. ¿Qué entendió Eliseo? Pues me toca dejarlo todo, me toca sacrificar mi trabajo, sacrificar mi tierra, sacrificar mi familia, porque el arrojar el manto, Eliseo lo entendió como tú eres el próximo. Entonces él le dice, a Elías le dice, déjame que me despida de mis padres y luego te seguiré. O que bese a mis padres. Entonces, el ministerio cuesta. Cuando hay un llamado de tiempo completo, el llamado se mide por etapas o por facetas, pero hay llamados que son un sacrificio, donde tienes que dejarlo todo, donde tienes que despedirte de la gente que amas, de despedirte de la gente que hace parte de tu vida, como el caso de algunos misioneros que han tenido que ir al África, o como dice en 1 Corintios 7, que hay un capítulo que se habla del matrimonio. Generalmente se habla del matrimonio, de las separaciones, de los solteros. Es un capítulo con una mezcla que tiene que ver entre el hombre y la mujer, o el hombre que tiene el don de continencia. Pero hay una parte donde el apóstol Pablo dice, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Okay. Los que tienen como si no poseyesen. Obviamente hay unas perspectivas en el pasaje, pero cuando uno tiene un ministerio, en cierta forma, a veces se vive de esa manera, que hay cosas que tienes, pero no las disfrutas, porque por mucho que tú trates de mantener un equilibrio, siempre tendrás que dividirte entre una cosa y la otra, y el llamado cuesta. Muy fuerte esa parte, ¿verdad? Sí. O sea, hay que sacrificar cosas para cumplir el propósito de Dios muchas veces. Exactamente. En medio de este llamado. Y hay muchas cosas por las que uno habla allí, pues ahí yo hablo por lo menos el precio del llamado al ministerio. Luego viene un capítulo que se llama disciplina ministerial. Ese te quería preguntar referente a qué se refiere disciplina ministerial. Bueno, ahí lo enfoco, hago una parte de Moisés, hablo un poco de Moisés, de la búsqueda del monte, empiezo a relacionarlo con otros personajes, pero en ese capítulo me sentí inspirado a hablar de lo que es la intimidad con Dios, lo que pesa la vida de uno en Dios, o sea, lo que uno acarrea cuando uno baja espiritualmente, cuando uno descuida el altar, cuando uno descuida la búsqueda. Y empiezo a hablar de lo que es la disciplina para tener un ministerio, lo que te ayuda a mantener el equilibrio, la lectura de la palabra. Son muchas cosas y lo voy relacionando en algunas formas dramáticamente, en otras formas de manera de suspenso. Siempre me gustó escribir así, de esa forma, de una forma que cautive y que nos haga entrar pues, en la realidad de las cosas. A veces utilizo en los capítulos lo que se llaman analogías. Utilizo analogías y pues hago mención pues de algunas cosas como historias que yo creo, historias creadas como lo es la introducción. La introducción del libro habla de un hombre que viene saliendo de una cueva y el hombre siente que va saliendo tranquilo,
que se siente renovado, se siente reconfortado, y de repente se encuentran unos hombres que lo ven, él se encuentra con unos hombres y entran en una conversación, pero a la final los hombres se van, los que ven al hombre saliendo de la cueva, y uno solo decide entrar a la cueva y dice: yo quiero entrar a la cueva de donde este hombre salió. Ok. Fuerte. Pero basado en una experiencia de restauración y de renovación. Amén, amén, amén. Qué increíble, porque creo que el capítulo 4 es un título que impacta la vida de aquellas personas que en ocasiones creen que el evangelio solamente es de paz. Se llama Saliendo del cuartel al campo de batalla. ¿Cómo así? Eso está poderoso. Hace muchos años predicó un mensaje llamado Del cuartel de los soldados al Calvario. Entonces, basado en ese título, pues no lo quise titular igual. Lo llamé así: Saliendo del cuartel al campo de batalla. Es un capítulo donde yo hablo del ejército. Pues cada ejército en el mundo tiene su política, pero usé más que todo la terminología general de lo que es un entrenamiento. Y pues al final cierro con una historia que yo me creo, de unos soldados que salen del cuartel, de la formación, para luego entrar al campo de batalla, donde hay una flecha que vuela y los soldados van por el campo, ven oscuridades, van viendo, van experimentando el peligro, nunca han estado en el combate, y cuando van a la guerra pues se van dando cuenta de que los enemigos los están acechando, pero no los ven, hasta que de repente suena un flechazo que pasa por encima de las cabezas de los soldados, y yo escribo ¡zas! Como que se asustan, y digo: comienza la batalla. Por eso ese capítulo se relaciona con el capítulo siguiente, cuando la batalla arrecia. Entonces, en el capítulo que viene, hablo de una película que yo me vi, que es una realidad que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y esa película me llamó mucho la atención, hasta lloré, creo que me la vi 2 o 3 veces, llamado Hasta el último hombre. Y un muchacho que viene de un tipo de religión, lo enlistan en la guerra, pero él dice que él no va a usar nunca un arma. Pero le quieren hacer un consejo de guerra porque se resiste a usar un arma, aunque sea un soldado paramédico. Pero al final, pues, el hombre salvó muchas vidas, literalmente, en la historia, cuando ellos pelearon con los japoneses y que subieron un acantilado y se desató una guerra terrible. El hombre salvó muchas vidas. Entonces, yo empiezo a hablar ya del evangelio, ahí voy entrando lo que es la guerra, lo que es el asesinato, lo que es el derramamiento de sangre espiritual, la misión sangrienta. ¿Y por qué hablo de eso, hermano Arley? Porque, como dice Salomón dijo en una ocasión que así como nos han hablado mal de nosotros, a veces se nos olvida que también nosotros dijimos mal de otros muchas veces. Entonces, en algunos momentos queremos defendernos, que nadie se meta con uno, que nadie me ataque, pero se nos olvidó que en algún momento nosotros también herimos, también golpeamos de alguna forma indirecta, quizás sin darnos cuenta, quizás a propósito, pero me he dado cuenta que la Biblia dice: no matarás. Correcto. Mi primer pastor que me pastoreó hace años en la iglesia donde yo comencé el evangelio, una escuela dominical, él predicó un mensaje diciendo: vamos a predicar bajo el tema misión sangrienta. Okay. Y recuerdo que leyó el pasaje de Éxodo 20, no recuerdo el texto, leyó: no matarás. Fue un mensaje que me marcó. No matarás. Me habló del derramamiento de sangre, los asesinatos entre cristianos, el que se muerde, las heridas, y es un tema este tema tiene muchas aristas. A veces hablarlo por las redes, hablarlo públicamente, tiene muchas aristas. Sin embargo, quiero que me toques un poco acá este punto 6 que dice: decisiones en el crisol de la prueba. Sí, ahí lo relaciono. Hice una investigación sobre cómo se trabaja el metal, cómo se lleva al horno. Ahí lo desarrollo bien detalladito sobre la cuestión de ese proceso aleatorio también.
de los metales, cómo se pasa, y lo llevé a la vida cristiana. Ese capítulo hablo de Ruth, de Noemí, hablo de los discípulos de Pedro. Claro. Hago mucha mención de eso y de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en la cruz. Ok. Entonces hablo de eso, de lo que se vive en esa parte. El crisol es algo duro, pues. Yo te digo algo, Arley, a veces uno vive cosas en este evangelio. Como dijo alguien, un escritor hace años, habló de 3 tempestades. Hay tempestades que las provoca Dios. Hay tempestades que las provoca el diablo y hay tempestades que las provocamos nosotros mismos. Así es. El caso de Jonás fue una tempestad que Dios mismo la provocó para llevar a Jonás en el propósito correcto, porque él estaba entrando en desobediencia. En el caso de los discípulos que iban a Gadara con Jesús, esa tempestad la provocó Satanás para detener el propósito de que esa gente que estaba cautiva pudieran ser libres en la tierra de Gadara. Pero hay tempestades que las provocamos nosotros, nuestros errores, nuestras falencias, nuestras actitudes a veces rebeldes, nos han creado caos y luego pesa en la vida cristiana y tener que enfrentarse a un mundo de cosas. A veces uno se enoja, se indigna con la gente que lo rodea, pero al final uno termina reconociendo que gran parte de todo de esa tempestad la provocamos nosotros mismos. Por eso me llama la atención, capítulo 7 dice, frustrado por una caída. Exactamente. Ese capítulo es impresionante, porque siempre admiré a Mefiboset, prediqué muchos años sobre Mefiboset. ¿Y todavía lo hace? Sí, claro que sí, pero yo hablaba mucho de Mefiboset. Ahí hago mención de un varón llamado Luciano Polo, pues, con el que traté años atrás, pues, más seguido. Hoy día, pues, cada quien ha tomado su destino, pues ya no se trata igual, pero el hombre es una bendición. Y Luciano Polo, pues, tuvimos bastante una amistad ministerial cuando trabajamos en la misma sociedad de pastores, y yo lo menciono ahí porque es como la introducción del capítulo, porque él predicaba mucho sobre Mefiboset. También. Predicaba mucho en muchas iglesias, y había una iglesia donde él predicaba mucho sobre Mefiboset. Y bueno, me gozo por eso, porque siempre iba y la gente decía, siempre llevaba un tema diferente. Algo llevaba nuevo en Mefiboset. Y ya la gente sabía que seguramente se iba a predicar sobre Mefiboset, el personaje que quedó cojo, que tuvo una caída a los 5 años, y el hombre tuvo que vivir en un desierto por su vergüenza. Y un día el pastor le dice a Luciano, ya Mefiboset camina. Ok. Entonces, es la introducción de ese capítulo. Pero me enfrasco todo lo que son las caídas por diferentes razones. Porque por lo menos tú miras que dice la Biblia que es un detalle que se le escapa a muchos predicadores. Pero cuando yo empecé a escribir, yo empecé a rememorar tantos mensajes que había dado sobre ese personaje, pero había un detalle que se me había escapado, que Mefiboset no se cayó solo, la niñera lo dejó caer. Así es. Entonces me enfoco en la niñera. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te llevó a experimentar una costalada contra el piso? Hay circunstancias y hay gente que te lleva a una caída. Ok. Del éxito a la depresión solo hay un paso. Amo ese capítulo. Quiero preguntarle sobre referente a este capítulo 8. Creo que es una de las situaciones, yo por ahí, hace tiempo atrás me tomé un tiempo para estudiar un poco sobre cuántas veces David cayó en la depresión según su historia, cuántas veces Elías, Moisés. Si miras en el capítulo 8, lo miras en la página donde estás, menciono muchos versículos de David. Mira los subtítulos que están allí. Claro. Por lo menos mencióname uno. Líderes que piensan y lloran en la cúspide de su reinado. Es un correcto. Subtítulo de ese capítulo. Líderes que piensan y lloran en la cúspide de su reinado. Aparte de hablar de personajes bíblicos como Job y como David, del que me acaba de preguntar, pues también mencioné personajes como Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos de América.
Y Abraham Lincoln, un hombre de tanto éxito en su carrera, llegó a escribir una frase donde decía que si él pusiera en cada rostro lo que estaba viviendo, no habría caras alegres en el mundo. Entonces, mostró que su depresión era tan grande que no tenía límites. Entonces, David vivió depresiones. Por lo menos lees el Salmo 32, bienaventurado del varón, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y bueno, y empieza David a hablar. Salmo 38, donde David dice, hieden y supuran mis llagas, estoy encorvado. Empieza a hablar de su locura. La depresión del pecado de David lo estaba enloqueciendo. Así es. Y hasta lo enfermó, porque el pecado te deprime, pero te afecta todas las áreas, te afecta la salud, te afecta el sueño, afecta tu parte para pensar, psicológica, emocionalmente, te va devastando, te enferma el alma, te enferma la salud, te enferma el espíritu. Entonces David lo vivió, y mira el Salmo 51, donde él dice, ten piedad de mí, oh Dios. Y hay otros salmos, porque David atravesó tristeza y atravesó depresión. Pues hay síndromes conocidos como síndromes postraumáticos. Y un psicólogo que lo vea uno por estas redes, pues lo explicará mejor, porque nosotros no somos psicólogos profesionales, pero hemos aprendido cosas y lo que hemos vivido. Correcto. Pero cuando yo caí en la depresión, Arley, yo viví una depresión terrible, y yo la depresión no se la deseo a nadie, porque la depresión te va matando lentamente. La depresión te quita el sueño, la depresión te quita el apetito, la depresión, el enemigo te ataca la mente y te quiere llevar a tomar decisiones de que uno acabe con la existencia de uno. Y la depresión es terrible, es algo tenaz. Entonces, cuando yo estaba escribiendo ese capítulo, yo había pasado por un proceso psiquiátrico, 4 sesiones, de los cuales no hubo un efecto como tal, y mucho menos quería medicarme, no quería entrar en un proceso de medicación. Y cuando pues una psicóloga de los expertos en esa área, los profesionales, no los busqué yo, fueron amigos que intentaron ayudarme a salir de esa crisis. Yo a veces estaba encerrado, viví una crisis en mi hogar, una crisis matrimonial, y fue feo, pues, porque de muy poco me gusta hablar de eso, pero todos hemos pasado crisis, por A, por B razón, pero te marca la vida. Amén. Y eso me lleva a escribir ese capítulo, y apenas yo estaba en el proceso de salir de la depresión. Pero ¿sabes qué pasa, Arley? Al final del túnel siempre hay una luz. Aleluya, ¿no? Y considero fielmente que es de valiente reconocer por dónde hemos caminado. Amén. Porque mucha gente en ocasiones trata de encubrir sus errores y siempre buscan la manera y el modelo de encubrir la depresión. Hace poco veía una reflexión sobre unos influencers, y ellos decían que la depresión también sonríe. Porque hay gente que cree que la depresión es solamente alguien aburrido, amargado, que no habla, que no ríe. No, la depresión también sonríe. Es más, los estudios dicen que en ocasiones de 10 personas que tienen depresión, 7 a 8 no se le detecta. Porque hay 3 niveles o 3 etapas de depresión. Así es. Pasiva, creo que se le llama neutro o mediana, y la a nivel alto, que es la más compleja. Que es es más, ahorita en la mañana vi un video que la salud mental es tan importante y esencial en un trabajo secular, que el muchacho estaba laborando, y a una máquina de esa que suele cortar madera de los troncos gruesos de los árboles, el muchacho está trabajando y un momento a otro se le tiró y lo cortó en 2, en pedazos. O sea, es fuerte la escena. Entonces, el mensaje de este video decía: la salud mental también es importante y eficaz hasta en el labor secular. O sea, porque parece mentira. ¿Qué estaría ese hombre ahí? Y usted lo ve en el video trabajando, pero un momento a otro actuó así, que los compañeros se tocaban la cabeza, gritaban. Es tremendo. Este es uno de los temas, creo que en la vida más profundo que hay, porque considero que todo el mundo, sin excepción a ninguno, aún aquellos que tienen a Cristo, han pasado por depresión.
Sí, no, la depresión es algo fuerte y a veces uno quiere caminar, irse, estar solo, o uno solo quiere caminar hacia donde lo lleve sin dirección alguna. Pues yo pasé por eso. Tremendo. Yo pasé por eso, sino que son cosas de las que uno no habla tan abiertamente, pero hay un momento en que uno tiene que contarlas para que algunas personas digan, pues si él es predicador, si él logró vencer la depresión, yo viví algunas circunstancias, he vivido circunstancias iguales a las que él vivió, quiere decir que yo puedo escapar. Y me atrevo a afirmar, mi hermano y amigo, y decir que más de uno de los que están viendo este video están pasando por ahí. Y hay algo importante porque va de la mano y es a punto de morir. O a punto de desvivirse. O a punto de vivirse o de partir. O de partir, sí. ¿De dónde nace este título en base del capítulo 9? Tú te das cuenta la guerra que hubo entre Isaac e Ismael. Ismael tenía 17 años e Isaac tenía unos 3 años, más o menos 3, 4 años, y eran medio hermanos, hijos de Abraham con su esposa Sarai y con la esclava Agar. Hubo una guerra, pero cuando tú miras, el tema es extenso, pero Sarai no quería que estuviera viviendo Ismael ahí, le dijo a Abraham, saca a la concubina y mándalos de aquí porque no quiero que haya guerra conmigo. Y te das cuenta que se deshidrataron en el camino, Ismael y su madre Agar, y dice la Biblia que agonizaba. Ella lo acostó porque se les acabó el agua en el desierto de Beerseba, y te das cuenta de que ellos se buscaron eso. Ismael se lo buscó. Él cometió el error de meterse con el hijo de Sara, de maltratarlo, de burlarse de él. Él falló, pero aún así, aunque no era el hijo de la promesa, la misericordia de Dios estaba. Aleluya, qué lindo. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios levanta al que tiene que levantar. Tienes que ser reconocido, puedes tener un ministerio menor, quizás no puedes ser el más importante dentro de una iglesia, quizás tú has sido el más rebelde, el que más comportamientos malos has tenido, no has tenido una línea de santidad dentro del evangelio, pero aun cuando vives una crisis y sientes que todo está solo, aún Dios se manifiesta en misericordia. Increíble. Dios levanta. Otros no lo hacen porque uno ve de todo en este evangelio. Uno ve una cantidad de cosas, el que se cree santo, el que se cree más puro. Por eso estoy escribiendo otro libro. ¿Cómo se llama? Se llama Un cerdo en el concilio. Oiga, es una novela literaria, pero es una novela que muestra la realidad de quien realmente quiere ocultar, que se cree el mejor, pero él tiene otra historia. No, y el título es fuerte, impactante. Sí, alguien me dijo un día, y si no escribas ese libro, suena muy agresivo, te vas a meter en problemas. Pero yo a veces soy polémico y hay cosas que hay que escribirlas, aunque desaten polémica, pero lo que desata polémica es lo que confronta la realidad de quien se cree el mejor. Amén. Y que en realidad te das cuenta que no lo es. Qué fuerte eso, mi hermano. Matrimonio y ministerio, una unión vital. ¿Cómo escribir un capítulo cuando estaba separado? Cuando se veía lejana la restauración. Pero date cuenta que un matrimonio, un ministerio depende mucho de un matrimonio. Si el hogar marcha bien, el ministerio tiene mayores resultados. Date cuenta que grandes predicadores en el mundo, sus ministerios tuvieron un bajón cuando sus ministerios se destrozaron o se deterioraron, pero ya había algo adentro. Claro. Pero cuando se evidenció afuera, y eso afecta, yo te lo digo porque sé lo que afecta. De hecho, hay uno de los subtítulos que yo escribo allí, Armas. Armas, hay un subtítulo donde hablo del matrimonio, en el capítulo 10, armas que descubrí en el camino. Ok, claro. Armas que descubrí en el camino que afectaron mi matrimonio. Empiezo a hablar del silencio, empiezo a hablar de la ira, empiezo a hablar de la infidelidad, que es un tema que no toco tan a fondo, pero uno habla una cantidad de cosas allí, pero todo lo que uno habla en base a la experiencia de uno.
no todo lo que uno escribe allí es porque uno lo vivió, pero si hay cosas que uno las plasma de una forma muy discreta, pues porque no siempre queremos ser tan abiertos en contar todas las cosas que no son necesarias contarlas, como si fuera uno. Pero también se refleja la vida de uno en el libro, casi en un 90%. Este título es muy interesante, amada audiencia y mi amigo sí, porque veo que dice: cuando lo florecido se seca y el propósito se interrumpe. Es un capítulo que amo. Bueno, hoy te digo, yo escribí ese capítulo llorando. Yo lloré escribiendo varios capítulos. Experimenté un quebrantamiento genuino a las 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, casi el libro lo escribí en madrugada, casi todo el libro. Y uno mira por lo menos el caso de Eliseo. Murió el hijo de la tsunamita, ella fue y lo buscó allá en la montaña Carmelo. Pero ahí empiezo a relatar que cuando el criado le dice a ella, te va bien a ti, le va bien a tu hijo, le va bien a tu marido, ella dijo bien. Yo recuerdo una frase que yo plasmé en ese libro, una frase que no es propiamente mía, la vi y yo resalto que no soy el autor de esa frase, pero dice: a veces es mejor decir que estás bien que explicar las razones por las que estás mal. Interesante. Entonces, no a todo el mundo tú le tienes que decir por qué estás mal. No hay necesidad de hacerlo, pero hay personas con las que tienes que desahogarte. De hecho, entre ese capítulo hay un subtítulo que dice: ten cuidado con quien te desahogas. Oye, increíble. Porque si te desahogas con la persona incorrecta, el daño va a ser más grande. Yo te lo digo porque yo viví esa experiencia. Amo los pastores, no podemos los evangelistas atacar a los pastores atacar a los evangelistas, somos un cuerpo ministerial. Amén. Pero hubo alguien que me hizo daño en esta ciudad, me partió la vida en pedazos. Creí que podía ser mi amigo en mi peor momento, y cuando el hombre puso en evidencia lo que mi esposa había hablado con ella, lo que yo hablé, nuestra vida personal, se volvió un caos. Y sabes, Arley, hay algo que yo recuerdo y todavía pues a veces siento nostalgia recordar eso, de saber cuando cartas llegan a un lugar y a otra parte para bloquear tu ministerio, sin nunca hacerte un juicio personal, nunca te llevan. A mí eso fue una de las cosas que me marcó la vida, me marcó, y esa fue una de las cosas que más me llevó a la depresión. Y cuando yo escuchaba esto, lo otro, en tantas cosas personales, no se puede hablar con todo el mundo la vida privada. Amén. Todo el mundo tiene una vida privada, pero a veces en quien tú crees que te puede ayudar, resulta que termina de desangrarte, como si te estuviera dando el golpe de gracia. Y no sé si esta palabra será correcta usarla, pero bueno, yo la menciono, no sé, pero yo entré en una etapa donde el enemigo me atacó la mente. Yo escuchaba voces de demonios que me decían: suicídate, 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 acaba con tu vida. Esas palabras me martillaban fuertemente, me golpeaban. Y unas 2 de la mañana yo escuchaba voces de demonios, pensaba que estaba alucinando, y yo pego un grito y me levanto de la cama y empiezo yo a llorar sentado. Y yo dije: demonios inmundos, déjenme tranquilo. Mi mamá escuchó el grito de la otra, porque en ese tiempo yo estaba en casa de mis padres. Me tiré de rodillas a llorar, a llorar, a llorar y decir: demonios, déjenme tranquilo, yo soy de Dios, yo soy de Cristo y Dios me levantará de este estado. Pero la mente marca, la mente te trabaja fuertemente. Claro. En ese libro, el capítulo 8, retrocediendo un poquito al capítulo 8, yo hablo de ministros que lamentablemente acabaron con su vida en Estados Unidos. Hago mención de Andrew Joe Stocklin y hago mención de un predicador llamado Jerry Wilson, que esa noche escribió un post, hizo una publicación en sus redes sociales y decía: amar a Jesús no siempre cura la depresión, amar a Jesús no elimina el síndrome postraumático, y sin embargo pues hemos decidido amar a Jesús. Pero lamentablemente, después de Jerry Wilson haber hecho eso, esa noche terminó con su vida. ¿Qué fue? Entonces, y no solamente son testimonios aislados, en Colombia hemos visto tantas cosas. Entonces, cuando el ministerio se seca, la vida tuya deja de florecer, se interrumpen muchas cosas. Pero en ese capítulo yo desarrollo lo que es
la forma de encontrar la restauración. Amén. Qué tremendo, es fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Todavía faltan 4 capítulos más, brevemente. Muerto en las alturas. Hay predicadores que a uno lo marcaron en la vida. No menciono uno por ética ministerial, porque él vivió su proceso y pues ahorita está en otra sintonía, pero fue el predicador que yo más admiré. Y cuando el hombre entró en un estado, su vida, su ministerio, todo se fue al piso en el futuro, a mí eso me dolió. Yo lo admiré porque predicó aquí grandes eventos en esta ciudad, Barranquilla, y en otros lugares, pero cuando yo vi todo lo que el hombre, cómo cayó tan bajo por muchas cosas, yo dije, Dios mío, me dolió, lloraba, hasta soñaba con ese hombre, donde yo iba a hablar con él para restaurarlo. Y siempre me quedaba pensando, hasta ayuné por él muchas veces para que Dios lo levantara, porque yo era un novato predicador, mis primeros años, pero la admiración que tenía por ese hombre fue grande. Entonces me inspiré en ese hombre porque él murió en las alturas de un ministerio. Entonces, pero la frase viene, Arley, los que me escuchan por este medio, es cuando Jonatán, el mejor amigo de David, muere. En el campo de batalla con Saúl. Parece que Saúl, el rey, tuvo varios hijos. Jonatán llegó a ser el mejor amigo de David, el que le cubrió la espalda, el que lo protegió. Pero hubo un problema en Jonatán. Jonatán nunca se desprendió de Saúl y hubiese podido llegar a ser el segundo en el reino de David. Pero cuando Jonatán muere en la batalla, tomaron su cuerpo y David fue al lugar donde Jonatán está sepultado. Y en el segunda de Samuel, no me ubico bien en el momento, pero dice David compone un poema y dice, Jonatán, hermano mío, cómo han caído los valientes, has muerto en tus alturas. Entonces cuando David dice, has muerto en tus alturas, esa expresión me pegó. Yo un día había leído tantas veces eso, pero un día me detuve a leerlo y dije, realmente hay amigos nuestros que han muerto en las alturas, gente que admirábamos que han muerto en las alturas, gente que se convirtió en una bendición para nosotros, que murió en las alturas de un ministerio, de un llamado, gente que un mensaje nos levantó, murieron en las alturas y nos ha pesado. Entonces David lo endechó. ¿Y qué dice David? Hay una frase poética que David dice, no lo anunciéis en Gad, ni se sepa esto en Ascalón. ¿Y qué era Gad y qué era Ascalón? Eran ciudades filisteas. Entonces, ¿qué quería David? Que nadie se enterara de la derrota de Ascalón, de Jonatán, porque hay gente que está esperando tu derrota, porque quiere saber qué tan bajo has caído para burlarse, porque dicen que te aman, pero son tus enemigos secretos y están dentro. Yo diría que a veces no son ni cristianos, son filisteos que esperan tu derrota. Entonces, a veces hay cosas que no se pueden divulgar de otros. No podemos dañar más a las personas. Cuando Jimmy Swaggart, me das aquí la oportunidad de explicar esto. Claro, claro. Cuando Jimmy Swaggart, el gran predicador de los Estados Unidos, bueno, el hombre falló, su ministerio lo descubrieron en un acto inmoral y fue un caos, porque mientras más alto y más reconocido sea el ministerio, es mayor el escándalo. Entonces, cuando Jimmy Swaggart lo descubrieron, lo llamaron y toda esa cuestión, pues hubo muchas críticas. Obviamente eso se iba a desatar. Es imposible detener los comentarios negativos. Mientras que unos critican, otros lloran en silencio, otros oran. Y Billy Graham, el gran predicador de los Estados Unidos y el consejero de los presidentes norteamericanos, le preguntaron un día, ¿qué piensas tú? Porque hay periodistas que les gusta el morbo. Hay gente que le gusta el morbo, que el morbo es el chisme, el alimentar, las comidillas, el comentario, les gusta de que se hablen siempre de cosas negativas de otro. Y el periodista le pregunta a Billy Graham, ¿qué piensas tú de la caída del gran evangelista Jimmy Swaggart? Y dice Billy Graham, dejen a ese hombre quieto, es un soldado caído, lo que le pasó a él también me puede pasar a mí. Nunca sabemos. Tremendo. Entonces, tantas cosas se ven. Tenemos que enfrentar. El que lo vivió tiene que soportarlo.
y procurar levantarse. Y el que no lo ha vivido, pues que no se crea superior, porque él no sabe de qué manera también puede morir en las alturas. Amén, así es. Honrado sin honra y deshonrado con honra. Creo que es uno de los títulos personalmente que cuando me leí este libro maravilloso, marcó mi vida hasta el día de hoy. Me gustaría saber de dónde proviene, de dónde nació. Ajá. Sé que nació de tu corazón, pero ¿en qué momento? Me hago entender de tu vida. Te lo resumo. Es un capítulo para llorar. Claro, créeme que lo leí Tienen que llorando. comprarme el libro por Amazon. O Claro. si cargan 100 libros, los publicamos enseguida. Claro, este es, como pueden ver, parte del libro. Aquí está. Ahí va a estar. En medio del transcurrir del video van a observar que salió la imagen del libro, el número de mi hermana y amigo Yesí, para que usted se pueda ir comunicando, aleluya, directamente a su WhatsApp, a su Facebook aún, a su Así medio es. de comunicación, de plataforma virtual, para que usted pueda obtener este libro, este material que es es un tesoro, hermano, es un tesoro en el cual ha sido procesado. Creo que fielmente damos testimonio, no solo yo, mucha gente que van a ver y están viendo aún este video, en el cual sé que muchos se sintieron identificados. Así es que me gustaría que me resuma ese hermoso título. Bueno, una vez dialogando con mi esposa, ella me dio una idea de eso. Me dijo, estoy estudiando un capítulo que me llama la atención. Esto y esto, y empecé a escribir muchas cosas sobre eso. Y yo leí todo eso y dije, estás escribiendo algo interesante. Ella estaba trazando un mensaje. Pero ella sacó algo básico. Me despertó el interés cuando ella habló de Mical y de Rispa. ¿Quién fue Mical? La hija del rey Saúl, que se casó con David, pero que no tuvo hijos. Pero que al final en el pasaje se dice que Mical entregó sus 5 hijos para que fueran sacrificados por los gabonitas, por una situación que había pasado. Pero ellos dijeron, los gabonitas dijeron, si quieren que el juicio de Dios sobre ustedes termine por lo que Saúl nos hizo a nosotros, por el daño que él nos causó, porque esto que ustedes están haciendo con nosotros es la violación de un juramento. Pero Dios puede abrir las puertas, pero entréguenos 7 hijos de Saúl. Pero resulta que a Saúl ya no le quedaban sino 2 hijos, con una concubina. Y esa concubina se llamaba Rispa, que significa carbón encendido. Pero faltaban 5. ¿De dónde iban a sacar los otros 5? Tenían que entregar los nietos. Y la hija de Saúl, que tenía hijos, era Merat. Sin embargo, el texto se dice que es Mical. Entonces, no quiero entrar en detalles. Yo hago una pregunta allí. ¿Fue Mical? ¿Fue Meral? ¿Quién tuvo los hijos? Y explico la razón por qué Mical tomó los hijos. Entonces, Mical tomó unos hijos que no eran de ella, los entregó para que los sacrificaran, pero a ella no les dolió. Porque lo que tú no pares, Aleluya. no duele igual cuando tú lo pares. Para una iglesia y que se acabe la iglesia que tú pariste y la trabajaste por años, el dolor va a ser grande. Amén. Te entregan una iglesia que fue formada y vive un caos, te va a doler, pero no va a ser el mismo dolor. Así. Y hay otros que nunca lo van a experimentar igual. Entonces, Mical era la hija del reino. Rispa era la concubina que no tenía honra. Y si analizamos algo, Mical era la honrada en el reino, pero deshonrada por Dios. Y ahí explico las razones por qué. No lo voy a decir aquí. Usted lo sabrá después. Y Rispa era la deshonrada, pero terminó siendo honrada. Aleluya. Y sus hijos los entregó al sacrificio, pero ella siempre peleó por sus hijos aun cuando estaban muertos, porque ella no quiso que sus hijos se los comieran las aves de rapiña, sino que ellos debían tener una sepultura digna, aunque ella fuera concubina. Fuerte. Y David se enteró de eso, mandó bajar los cuerpos y le dio sepultura. Tremendo, fuerte eso. Fuerte. La honró a ella y honró a sus hijos aún en su muerte. Y aún en su muerte tuvieron dignidad. Según la historia dice que los hijos de la concubina nunca eran enterrados con el rey o con la familia real. No tenían honra, no tenían privilegio. Es correcto. Ni tenían herencia. Y yo estuve investigando un poco y descubrí que de Génesis a Apocalipsis fueron los únicos en toda la historia bíblica que fueron enterrados con la descendencia de su padre, con la familia real. Impresionante. Sí, mi hermano. Y llegó el samaritano. ¿A qué se refiere, mi hermano Yesí? Fariseos, sacerdotes.
levitas, y el hombre que no hacía parte del pueblo israelita, originalmente hablando, fue el que te terminó dando la mano. Te das cuenta que el pasaje todo el mundo lo sabe, pero hay un subtítulo que coloco allí que se llama Observadores sin emociones. Claro. Ellos observan porque dice, y viéndole, pasó de largo. Pasó un levita y viéndole, pasó de largo. Prefirieron dejarlo morir antes que ayudarlo. Pero el hombre venía de Jerusalén a Jericó. ¿Cuántas veces llevó un diezmo? ¿Cuántas veces llevó una ofrenda? Así es. ¿Cuántas veces benefició a esa gente que ahora los que un día se beneficiaron de él, cuando lo vieron en el charco de sangre, prefirieron no darle la mano? Tremendo. Y los samaritanos que fueron tan atacados por los judíos, fue un samaritano quien terminó dándole la mano. ¿Y sabes qué te digo, Arley? Una mujer que no estaba al nivel doctrinal mío, de otro perfil doctrinal, ella fue la que me dio la mano. Oh, qué lindo. Obviamente hubo gente que intervino, pero ella oró por mí, ayunó por mí mientras atendía a su esposo, le cocinaba. Siéntate en el sofá. Una persona que yo no conocía sino por recomendación, en otro perfil doctrinal. Cada quien tiene un modelo doctrinal en su iglesia y a veces unos atacan el modelo doctrinal del otro. Y sin embargo, ese tipo de modelo doctrinal de allá fue que Dios usó gente para yo entrar otra vez en sintonía, aparte de la ayuda profesional que recibí. Entonces, amén, los samaritanos aparecen, son los desconocidos que siempre te darán la mano. Aleluya. Y por último me gustaría, cayó el gigante. Bueno, ahí lo hablo en términos singular, pero cuando lees el capítulo hablo de varios gigantes. Los gigantes que enfrentó David, los gigantes que enfrentaron los soldados de David, Sipai, el Hanán, eran gigantes terribles que le hicieron daño al pueblo de Dios. Entonces empiezo a hablar de los gigantes que afectan tu economía, los gigantes que destruyen tu ministerio, los gigantes que afectan tus emociones, los gigantes que te quieren desestabilizar para que no continúe el ministerio. Y llega a la conclusión pues hago como un breve resumen de lo que fue el libro, pero termino con una frase. No quisiera, algo así más o menos, volver a vivir, volver a pasar o volver a estar al borde de un colapso ministerial. Tremendo. Así termina. El libro termina con el título del libro. Amén, amén. Y amado, los libros se escriben en base a experiencia y el dolor te inspira. Aleluya. El dolor te inspira. Qué frase fuerte. Amén. Este es el libro. Está disponible por Amazon. ¿Por dónde más? Bueno, ahorita no tengo en físico. He pensado sacar unos libros en físico, pero quien lo quiera conseguir más rápido lo solicita en físico por Amazon. Está en $20, casi 70 y algo de pesos, 70 y pico mil de pesos aquí en Colombia. Y también se consigue digital. Te lo envían a una aplicación llamada Kindle y tiene un precio más módico, más básico. ¿Sí? Sí. Ok. Por ahí, si no me equivoco, unos $6, $7. Qué bendición. Está disponible. Créeme que este material que posee este libro es una prueba visible de lo grande que Dios tiene para con tu vida. Yo sé que te vas a sentir identificado, identificada con muchas cosas referentes a lo que está escrito. El hombre presente, mi hermano y amigo Yesí López, el evangelista, es el autor propio, ¿verdad?, de este libro. Con puño y mano, dijo alguien. Y sin inteligencia artificial. Y sin inteligencia artificial. Solo corrección de signos de puntuación, pero el resto es un libro muy original. Es correcto, amén. Así es que está disponible. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hoy hemos estado entrevistando a nuestro amigo y hermano evangelista Yesí López Jiménez, el creador del libro Al borde de un colapso ministerial. Disponible para ti y los tuyos. Dios te guarde y Dios te bendiga.